Considero que hay muchas cosas que podemos tratar en este video, principalmente la manera en que han evolucionado mis creencias a medida que ha pasado el tiempo. Quisiera también hablar sobre los rasgos de una iglesia saludable. Quisiera mencionar de pronto lo que es el triaje teológico y cómo afecta la manera en que vivimos nuestra vida de fe en comunidad, con aquellos que no necesariamente piensan igual a nosotros, y hasta qué punto puede existir la tolerancia dentro de una misma comunidad de fe. Es fundamental mantener la humildad ante las diferentes posturas en que expresamos desacuerdo. Vemos varios personajes a lo largo de la historia que al principio expresaron creer en algo, pero que a medida que pasó el tiempo, pues fueron evolucionando sus creencias. Podemos ver en varios de sus escritos cómo reevaluar sus posturas, y esto, debo decir, es de admirar. Solamente los necios no cambian de opinión. Me gusta pensar en Agustín de Hipona, cuando se replantea su postura sobre el libre albedrío y su función en la salvación. Al principio, Agustín pensaba que el libre albedrío tenía una función importante en el papel de la salvación del hombre. Creía que los seres humanos podían colaborar con la gracia divina para alcanzar la salvación. Con el tiempo, especialmente en sus debates con los pelagianos, Agustín llegó a enfatizar cada vez más la idea de que la gracia de Dios es absolutamente necesaria para la salvación, y que el libre albedrío por sí solo no es suficiente. En sus obras posteriores, Agustín desarrolló la doctrina de la predestinación, argumentando que Dios elige a algunos para salvación desde la eternidad, otorgándoles la gracia necesaria para ser salvos. ¿Y qué podemos decir de Martín Lutero, cuando reevaluó su postura sobre si la salvación es por la fe más obras o solo por la fe? Y vemos más adelante cómo la doctrina de la salvación solo por la fe se convirtió en el pilar de la Reforma Protestante. De la misma manera, muchos de nosotros en el pasado tuvimos que reevaluar ciertas posturas que abrazamos en el pasado. Yo mismo, cuando tenía 12 años, fui abrazado con mucho amor en la iglesia adventista del séptimo día. Fui este adolescente que perteneció al grupo de conquistadores, guardó el sábado, había ciertos tipos de carne que no comía, etcétera, etcétera, etcétera. Tan solo un año después me mudé a otra zona por motivos de estudio. Yo tenía solamente 13 años y todos en el lugar donde vivía eran neopentecostales. Ya me hacía ruido desde un principio esta denominación por ciertos comentarios que hacían los adventistas referente al desorden y otras cosas. Pero para no alargar la historia, terminé en una iglesia carismática, donde las personas declaran, decretan, hay un sistema doctrinal en que todavía creen que todavía hay apóstoles, hacen cierto tipo de exorcismos, a lo que comúnmente llaman liberación. Me hice parte de la comunidad. Ellos, al igual que los adventistas, me recibieron con mucho amor y como pudieron me guiaron en la palabra de Dios. En esta comunidad pude crecer de muchas formas. Aunque carecían de rigor académico, me instruyeron en la palabra de Dios como pudieron. Me involucré tanto que para mí era impensable terminar en otro lugar que no fuera ese. La verdad, no pensé que hubiera otras opciones. Hasta que un día, no es sino mi propio pastor que me entrega una Biblia editada y revisada por R.C. Sproul. Yo, cada vez que estábamos juntos, le tomaba la Biblia prestada. En ese momento había leído bastante, pero nunca había leído a alguien que fuera tan honesto conmigo como lo fue el Dr. Sproul. Lo leí y lo amé. Yo había rechazado muchas doctrinas de la iglesia carismática, pero la lectura del Dr. Sproul me había ampliado la perspectiva. Me había mostrado la belleza del Evangelio de Jesucristo. De pronto empiezo a estudiar teología sistemática, empiezo a solidificar mis convicciones y eventualmente tuve que abandonar mi antigua iglesia carismática porque no mostraba signos de ser una iglesia saludable. Aunque ahí crecí, aprendí y amé, por amor a Dios y el bien de mi conciencia, a veces la opción más viable es simplemente huir. Bien lo dijo Martín Lutero, no es sano ir contra la conciencia. Digo esto para que sepan que no fue una decisión nada fácil, y si alguno de ustedes está pasando por una situación similar en su iglesia local, pidan al Señor que nos dirija y siempre actúen con humildad, porque si algo debo de reconocer es que las cosas no se manejaron muy bien. Creo que en esos momentos es esencial no perder la humildad y el respeto hacia quienes en algún momento te guiaron. No siempre aquellos que estarán a nuestro alrededor nos guiarán bien, pueden estar equivocados. Pero cuando nos demos cuenta de esto, es fundamental no olvidar que Dios es soberano y que ha permitido que estemos ahí por alguna razón. Seguramente para conocer la verdad debimos conocer antes el error. A lo mejor Dios nos quiere enseñar humildad o sencillamente completa dependencia en Él. Finalmente, algunas de las razones que consideré razonable poder abandonar una iglesia local son las siguientes. En primer lugar, está la mala interpretación del ministerio del Espíritu Santo. Y esto es fundamental, ya que nuestra vida de fe dependerá del entendimiento que tengamos del ministerio del Espíritu Santo en el papel de la redención. Es común ver en movimientos carismáticos buscar experiencias emocionales y manifestaciones sobrenaturales como evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Puedes preguntar a cualquier carismático qué significa estar llenos del Espíritu Santo. Por lo general, siempre definen la llenura del Espíritu Santo en términos de experiencias eufóricas. Erróneamente asocian el ser llenos del Espíritu con caer derribados al suelo, hablar en lenguas. Por supuesto, estos comportamientos no son considerados demasiado extraños y pueden ser acreditados al poder del Espíritu Santo. Pero de verdad, caer de espaldas al suelo, reír sin control y balbucear frases sin sentido, ¿es lo que parece ser
un cristiano lleno del Espíritu Santo. Este enfoque es un desvío de la verdadera obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, la cual se centra en la enseñanza bíblica y la transformación interna del carácter del creyente. Ser llenos del Espíritu no se demuestra por medio de experiencias extáticas, sino por medio de la manifestación del fruto espiritual. Los cristianos que son llenos del Espíritu Santo muestran los frutos que Pablo describe en Gálatas 5, 22 al 23. En segundo lugar, tenemos el ministerio apostólico y profético. No hay tiempo para tratar de describir cada una de las razones, pero trataré de ser lo más breve posible en cada una de ellas. Pregunto, ¿existen apóstoles y profetas en este tiempo? La respuesta más corta es no. La Biblia por sí misma es suficiente y no necesitamos de la participación de profetas y apóstoles de la misma manera en que se necesitaba para traer la verdad del Nuevo Testamento. Fue la Iglesia carismática quien popularizó la idea de que el Espíritu Santo estaba restaurando los 5 ministerios de Efesios 4:11. Un historiador, y de hecho pentecostal, escribió lo siguiente: a lo largo de la Iglesia, los intentos de restaurar el apostolado como un oficio en la Iglesia a menudo han terminado en herejía o causando un dolor increíble. De hecho, si damos un giro de vuelta atrás en la historia, la Reforma Protestante fue en efecto una reacción en contra de la autoridad apostólica autoproclamada del Papa. El criterio bíblico para el apostolado hace que sea imposible la participación de apóstoles en la iglesia de hoy. La Biblia expone ciertos criterios para ser apóstol. El primer criterio es que el apóstol tenía que ser un testigo físico del Cristo resucitado. Segundo, el apóstol tenía que ser nombrado personalmente por el Señor Jesucristo. Y número 3, el apóstol debía ser capaz de autenticar su asignación mediante señales milagrosas. Estos requerimientos hacen que sea imposible que hoy en día existan apóstoles en la iglesia de hoy. Pero si de verdad hay apóstoles hoy en día, ¿qué les impide agregar algo más en la Biblia? No quisiera sobrecargar el video de tanta información, así que quizás eventualmente podamos desarrollar cada punto por separado. De esa manera sería más productivo, ya que nos evitaríamos dar explicaciones a medias. Pero, aunque sin desarrollar, este es el resto de las razones. Desde la práctica de declarar, arrebatar y decretar, hasta las maldiciones generacionales, el exorcismo de cristianos, la paternidad espiritual, el malentendimiento de los dones, el ministerio del Espíritu Santo, la falta de responsabilidad en la exponencia bíblica, el pastorado femenino, la mala praxis en la interpretación de los textos bíblicos. Esto necesariamente trae la pregunta de que hasta qué punto debemos de ser tolerantes con las diferencias. Porque si bien es cierto, siempre las habrá, pero hay creencias fundamentales de la fe cristiana que no pueden ser comprometidas. Y es aquí donde quisiera mencionar un concepto muy importante en teología, y es el triaje teológico. El término triaje teológico se refiere a un enfoque para priorizar y clasificar las doctrinas cristianas de acuerdo a su importancia y urgencia. Similar a cómo el triaje médico clasifica la gravedad de las heridas o enfermedades para determinar el orden de tratamiento. Este concepto fue popularizado por el teólogo y pastor Albert Mohler. El triaje teológico consta de 3 niveles muy importantes, y el primero es las doctrinas esenciales o de primer grado. Estas son las doctrinas fundamentales para la fe cristiana, esenciales para la salvación. Algunos ejemplos incluyen la Trinidad, la divinidad y humanidad de Cristo, la resurrección de Jesucristo y la justificación solo por la fe. Negar o comprometer estas doctrinas implica, según este enfoque, abandonar el cristianismo ortodoxo. Las doctrinas de segundo grado o las doctrinas importantes para la vida de la iglesia. Estas son las doctrinas que, aunque no sean esenciales para la salvación, son importantes para la práctica y organización de la iglesia. Algunos ejemplos podrían ser la interpretación del bautismo, el gobierno de la iglesia o la comprensión de los sacramentos. Las diferencias en estas áreas pueden llevar a la formación de distintas denominaciones, pero no necesariamente a una ruptura en la comunión de la vida cristiana. Las doctrinas de tercer nivel o de tercer grado son aquellas que son un tanto más discutibles. Estas doctrinas permiten mayor diversidad de opinión y no afectan necesariamente la unidad de la iglesia o la vida cristiana práctica. Un excelente ejemplo de esto sería la escatología, que son las diversas versiones del fin de los tiempos, o ciertos puntos de vista sobre la creación. Las diferencias en estas doctrinas no necesariamente deben causar división dentro de una iglesia local. El objetivo del triaje teológico es ayudar a los cristianos a discernir cuáles batallas doctrinales son verdaderamente esenciales y cuáles pueden ser discutidas o mantenidas en tensión sin romper la unidad de la fe. Este enfoque busca fomentar una actitud de humildad y discernimiento, evitando tanto la postura de que todo es igualmente importante como la que nada es lo suficientemente importante. Es una herramienta útil para navegar los desacuerdos doctrinales y mantener un equilibrio entre defender la verdad y preservar la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Les pongo un ejemplo sencillo. Soy presbiteriano, pero estoy en una iglesia bautista, por cuestiones de que no hay iglesias presbiterianas en mi localidad. En mi congregación está mi pastor, con quien he compartido todas mis diferencias, pero aún así estamos de acuerdo en las doctrinas esenciales de la fe cristiana, aunque en las demás somos bastante distintos. Por ejemplo, como presbiteriano creo que hay suficientes razones bíblicas e históricas para bautizar a los bebés. Mi pastor no cree en el bautismo de infantes.
considera que solamente los adultos que tienen la capacidad de creer pueden y deben ser bautizados. Por otro lado, soy cesacionista, él es continuista moderado. Él cree que la iglesia inició en Hechos 2, yo por otro lado creo que la iglesia está presente desde la Génesis. Él se inclina más por el dispensacionalismo en muchos casos. Yo soy más de la teología del pacto. Aunque ambos creemos que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre, que somos justificados solo por la fe en Jesús para salvación, en las cuestiones de segundo y tercer grado discrepamos, pero esto no obstruye nuestra unidad en Cristo en las cuestiones primordiales. Por ello es fundamental saber identificar lo que es una iglesia saludable. Una iglesia saludable se caracteriza por una serie de rasgos que reflejan su compromiso con la enseñanza bíblica, la glorificación de Dios y el crecimiento espiritual de sus miembros. Estos son algunos rasgos de una iglesia saludable. En primer lugar está la predicación fiel y expositiva de la palabra de Dios. La predicación debe ser central en la vida de la iglesia y debe de ser fiel a las escrituras. La exposición bíblica de manera responsable es esencial para el crecimiento y madurez de los creyentes. El enfoque está en la enseñanza clara de la doctrina bíblica, con el pastor actuando como expositor para ayudar a los creyentes en su crecimiento espiritual. Número 2 está la adoración centrada en Dios y en su glorificación. La adoración en una iglesia saludable se centra en la gloria de Dios y se caracteriza por su reverencia y seriedad. Los elementos de la adoración, tales como la predicación, los sacramentos, la oración, el canto y la predicación, deben ser arraigados en la Escritura. Es un error principalmente en la adoración que todo está enfocado en el hombre y no en Dios. El canto congregacional, la lectura pública de la Escritura y la oración comunitaria son vitales para la vida de la iglesia. En tercer lugar tenemos la santa administración de los sacramentos. Los sacramentos del bautismo y la Santa Cena son administrados de acuerdo con la enseñanza bíblica y con una comprensión correcta de su significado. El bautismo es visto como un signo y un sello de la alianza de la gracia, y la Cena del Señor es un recordatorio y participación en la obra redentora de Jesucristo. Número 4 está una enseñanza doctrinal sólida. Una iglesia saludable hace un fuerte énfasis en la enseñanza de la sana doctrina. Esto incluye una clara comprensión de las doctrinas centrales, como la justificación por la fe, la soberanía de Dios y la importancia de la santificación. Las confesiones de fe y catecismo, tales como la Confesión de Fe de Westminster o el Catecismo de Heidelberg, a menudo son utilizados como una herramienta para la enseñanza de los miembros de la Iglesia. Estos rasgos reflejan un enfoque en la centralidad de la palabra de Dios, la pureza doctrinal, la vida comunitaria, todo enraizado en un enfoque de glorificar a Dios y de conformar la Iglesia a la imagen de Cristo.